no se llamaban a sí mismos preclásicos, ni Teotihuacán se llamaba una ciudad clásica, ¿no? Tendría su nombre y tendría... Pero son instrumentos que utiliza el hombre. Y así hemos utilizado también las regiones o las áreas dentro de estos límites de lo que llamamos Mesoamérica, ¿no? Reconociendo la complejidad social, la complejidad de la cultura, resulta obvio que ahora tengamos un trabajo más interdisciplinario. Si vamos a reconstruir dietas, si vamos a reconstruir ambientes, si tratamos de explicar qué era lo que estaban comiendo, reconocer qué especies de animales estaban ingiriendo, cuál era el menú que se servían en las mesas de, por ejemplo, de los pueblos del Nuevo o del Viejo Mundo, cuáles eran las creencias en un momento dado de estos individuos. Tenemos que echar mano de los colegas que, aun cuando una formación de antropólogos, de historiadores, de etnohistoriadores, de antropólogos físicos, ellos son parte de este conjunto de investigadores que van hacia a tratar de coayudar para tener una respuesta en común. ¿Qué sucedió? ¿Qué se hizo? ¿Por qué se hizo? Conforme el arqueólogo excava, también lo hace con una metodología muy estricta, tiene que apoyarse también, ahí están los ojos, por ejemplo, de quien estudia la reconstrucción del ambiente. Las condiciones climáticas de hoy en día no habrán sido las mismas que hace 1500 o 2000 años, ¿no? Y entonces es ahí quien uno está viendo el mismo contexto, pero los ojos y los lentes que utiliza el arqueólogo que está viendo este contexto son muy diferentes a los que tiene el experto en paleofauna, en paleoambiente, en paleodieta, en aspectos incluso con el simbolismo, ¿no? Y las primeras ideas o ya ideas muy avanzadas en cuanto a simbología, religión, etcétera. Entonces, el contexto es crucial. Yo creo que este punto es muy importante, pero también hay una idea generalizada, ¿no? En general, mucha gente piensa que la arqueología es la búsqueda y recuperación del objeto per se, nada más. Y realmente lo verdaderamente importante es esto, los contextos, ¿no? Y los procesos. Y los procesos para registrar exactamente cómo está cada cosa, en qué contexto, en qué nivel, porque independientemente de las interpretaciones o del enfoque que nosotros demos para reconstruir la historia de este contexto que estamos viendo, bueno, tenemos la obligación de dejar un registro muy minucioso para, como tú dices, en el futuro el investigador que venga, bueno, con quizá otros enfoques, ¿sí? Poder volver a releer nuestra descripción del contexto y de alguna forma recrearlo para ellos también poder hacer otras interpretaciones, ¿no? Bueno, de eso se trata al final de cuentas el registro arqueológico, de volver a recrear, aunque sea en papel, ¿sí? Volver a recrear situaciones que se vivieron en la excavación. Pero el fin último de la excavación, de la intervención del arqueólogo, es crear un cuerpo de información, un cuerpo fáctico que se llamaría en algunas ocasiones, para a partir de ahí hacer la interpretación. Sí. Pero hay que insistir que es interpretación, porque partimos de muchos elementos que son reales en la excavación, el maíz, el instrumento de molienda, la cerámica, la tumba, la arquitectura, los espacios, etcétera, pero al final de cuentas lo que haremos será una interpretación, ¿sí? Y bueno, uno cuenta con elementos materiales, pero del mundo de las ideas no tiene uno nada. Yo pienso que Teotihuacán, y ya que mencionaste Teotihuacán, es bien importante desde el punto de vista de que es ahí donde se inicia la arqueología moderna en México, ¿no? Sí. El profesor Gamio establece los parámetros para llevar a cabo un estudio de los procesos internos de la ciudad a través del tiempo, y es el primero que nos propone una secuencia temporal para cómo este gran asentamiento evolucionó. Antes de él tenemos a Batres usando dinamita y usando cosas... Eso tampoco es cierto, lo de Batres de la dinamita no es cierto. Haciendo cortes de una pirámide, aumentándole pisos. Ahí alguien se equivocó en el cuento. Batres
no usó dinamita. El que usó dinamita fue Gamio, y no en Teotihuacán, sino en Cuicuilco, que hacía falta quitar la lava, pues. Pero alguien se equivocó en el chisme, ¿no? Bueno, pero lo interesante es de que antes de Gamio no tenemos una aproximación científica al estudio del pasado mesoamericano. Tenemos un interés sobre la antigüedad mexicana. Pero Gamio nos dice, esta es una disciplina, arqueología es importante, está dentro de la escuela que piensa que la arqueología es antropología y que tenemos que estudiar los procesos y las evoluciones de estos sistemas sociales que crean una gran ciudad. Y lo interesante cuando hablamos de ideas, bueno, quizás no tenemos un teotihuacano que nos va a decir, tengo tal idea para decir o hacer algo, pero tenemos un esquema, un patrón, una ciudad planeada desde su inicio, que es impresionante en un momento más o menos cuando estamos al inicio de la era cristiana. Ya tenemos una gran avenida, cuadrantes, los templos más importantes, las pirámides más importantes establecidas ahí, y una serie de segmentos, de cuadras, no sé cómo, de manzanas, expandiéndose hacia todos lados. En Europa no tenemos eso, es hasta que llegan los romanos con sus sistemas de guerreros, fuertes guerreros que establecen calles y cuadras, pero todas las ciudades europeas durante esta época son sin calles rectas, sin tener una planificación como la que vemos en Teotihuacán. Entonces, lo importante aquí es, tenemos que tener la metodología, la visión, el registro cuidadoso de lo que hace el arqueólogo y propuestas de que hay una continuidad también, no solamente del elemento arqueológico, sino de los pueblos actuales. Y Gamio termina su carrera, deja la arqueología y se vuelve antropólogo social y hace ese famoso trabajo sobre la evolución de las comunidades actuales en la región de Teotihuacán, en el Valle de Teotihuacán. Entonces, es uno de los primeros que integra otras disciplinas y que va más allá del estudio de una cerámica tal o de algo en particular, sino intenta, quizás fue exitoso, quizás no, pero intenta integrar esta visión de que la arqueología es parte de un esfuerzo para conocer el comportamiento humano, el pensamiento humano y la obra de los seres humanos. No solamente nos está dando esos 2 millones y pico de años de visión del ser humano, sino en particular a las diferentes culturas o civilizaciones o estado-nación, nos da una perspectiva de que podemos tener nuestra propia forma de desarrollo interno, tener nuestras propias metas, sean buenas o malas, pero serán propias, y aportar entonces sí algo al común de la humanidad, pero desde una perspectiva que tome en cuenta de dónde venimos y quiénes somos, ¿no? Yo no soy de Estados Unidos, no soy europeo, tengo elementos de la cultura europea, porque estamos en México y fue conquistada por una cultura europea, pero tenemos una visión sui generis de México y de lo que podemos aportar. La economía mundial alimentaria está basada en maíz. Todo el mundo habla de que es el arroz, que es el trigo. Es maíz, es lo que comen las reses de los grandes productores, centros productores de carnes en el mundo. Todo es maíz. Y aquí tenemos problemas de que queremos esa gran plataforma, por ejemplo, que tenemos de maíz, esa gran base económica, de esa gran diversidad biológica